la empresa lo que hace es acogerse a un ERTE. Una cosa es que lo pidas y otra cosa es que te lo aprueben. Luego lo determinará pues la consellería si se lo aprueban o no se lo aprueban. Y si son las causas justas para que le den el ERTE. En la residencia pública gestión privada se puede hacer un ERTE, no se pueden hacer ERTE puesto que les van a seguir pagando lo que les estaban pagando hasta ahora. Entonces, no pueden hacer un ERTE. No se pueden hacer en centros especiales de empleo que sean servicios esenciales, como algunos de limpieza, por ejemplo. Pero si no son servicios esenciales, efectivamente, claro que se puede hacer en un centro especial de empleo que no sea un servicio especial. Servicios esenciales sí que se puede hacer un ERTE. Una de las cosas que tiene que hacer la empresa es informar a los trabajadores y luego depende del tipo de ERTE, si es un ERTE por fuerza mayor, directamente se comunica y sí que se pueden negociar también, o si hay alguna negociación con los trabajadores. Son personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida también la hipertensión, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales crónicas, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. Lo primero que tienes que hacer, si tienes una enfermedad o una patología que se considere de riesgo, ir a tu médico de cabecera y comentarle cómo estás y entonces él valorará si tienes riesgo o no tienes riesgo. Por supuesto, si tienes riesgo te dará la baja. Hemos hablado de los EPIs, de los equipos de protección individual y entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en los equipos de protección individual? Pues tiene que haber mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico y luego en algunos sitios se estaban mandando batas también. Pues tampoco está de mal. Y en algunos sitios también estaban mandando monos para ponerse. En lugar de llevar la ropa que llevan normalmente, pues llevar monos que les protegen un poco más. El equipo de protección individual te lo tiene que suministrar la empresa. Y si tienes que ir a una ayuda domiciliaria, tienes que ir protegido por ti y por no contagiar a la persona a la que está en la casa, en ese domicilio.